nosotros somos hijos de los días, refiriéndose al hecho de que, como todos ustedes saben, en la cultura maya el tiempo funda el espacio. Y entonces me quedó esa frase zumbando en la cabeza. Y cuando llegó la hora de ponerle título a este libro, resultó ser el más adecuado, Los hijos de los días. Porque puede ser que sea verdad lo que los científicos dicen, que nosotros estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y entonces, si estamos hechos de historias y somos hijos de los días, cada día debe tener alguna buena historia que contar. Enero 11, el placer de ir. En 1887 nació en Salta el hombre que fue Salta, Juan Carlos Dávalos, fundador de toda una dinastía de poetas y cantores. Según dicen los decires, él fue el primer tripulante de un Ford T, el Ford a bigotes, en aquellas comarcas del norte argentino. Por los caminos venía su Ford T, roncando y humeando. Lento venía, las tortugas se sentaban a esperarlo. Y algún vecino se acercó, preocupado, saludó, comentó, pero don Dávalos, a este paso no va a llegar nunca. Y él contestó, yo no viajo por llegar, viajo por ir. Enero 26, segunda fundación de Bolivia. En el día de hoy, del año 2009, el plebiscito popular dijo sí a la nueva constitución propuesta por el presidente Evo Morales. Hasta este día, los indios no eran hijos de Bolivia, eran su mano de obra. Allá por 1825, la primera constitución de Bolivia había otorgado la ciudadanía al 3 o 4% de la población. Los demás, indios, mujeres, pobres, analfabetos, no tuvieron esa suerte. Para muchos periodistas extranjeros, Bolivia es un país ingobernable, incomprensible, intratable, inviable. Sí, se equivocan de Deberían confesar que Bolivia es para ellos un país invisible. Y eso nada tiene de raro, porque hasta el día de hoy, enero 26 del año 2009, también Bolivia había sido un país ciego de sí. Octubre 14, una derrota de la civilización. Es duro leerlo porque toda derrota de la civilización merece lágrimas y yo ya estoy al borde de la telenovela. Les voy a contar de qué tragedia se trata. En el año 2002 cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Apenas 5 años había durado esta misión civilizadora. Nadie la prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, le cerraron la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el noble gesto de la empresa más exitosa del planeta, que desinteresadamente honraba al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida chatarra y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tosudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido, para nunca más volver. La empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los gordos. Marzo 17, ellos supieron escuchar. Carlos y Gudrun Lenkersdorf habían nacido y vivido en Alemania.
En el año 1973, estos ilustres profesores viajaron a México y entraron al mundo maya, a una comunidad tojolabal, y un día como hoy se presentaron diciendo: venimos a aprender. Los indígenas callaron y recién al rato, alguno explicó: ese silencio es la primera vez que alguien nos dice eso. Y aprendiendo se quedaron allí, Gudrun y Carlos, durante años de años. De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto del objeto, porque yo bebo el agua que me bebe y soy mirado por todo lo que miro. Y aprendieron a saludar así: yo soy otro tú, tú eres otro yo. Febrero 8, la besación general. En 1980 estalló en la ciudad brasileña de Sorocaba una insólita manifestación popular. En plena dictadura militar, una orden judicial había prohibido los besos que atentaban contra la moral pública. La sentencia del juez Manuel Morales, que castigaba esos besos con cárcel, los describía así: besos hay que son libidinosos y por lo tanto obscenos, como el beso en el cuello, en las partes pudendas, etc., y como el beso cinematográfico, en el que las mucosas labiales se unen en una insofismable expansión de sensualidad. La ciudad respondió convirtiéndose en un gran besódromo. Nunca nadie se besó tanto. La prohibición multiplicó las ganas y muchos hubo que por pura curiosidad nomás quisieron conocer el gustito del beso insofismable. Junio 5. La naturaleza no es muda. La realidad pinta naturalezas muertas. Las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima. Mientras el clima se vuelve loco de remate, y nosotros también. Hoy, junio 5, es el Día del Medio Ambiente. Un buen día para celebrar la nueva Constitución de Ecuador, que en el año 2008, por primera vez en la historia del mundo, reconoció a la naturaleza como sujeto y fuente de derecho. Suena raro esto de que la naturaleza tenga derechos, como si fuera persona. En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos tengan derechos humanos. Y los tienen. Las grandes empresas tienen derechos humanos por decisión de la Suprema Corte de Justicia desde 1886. O sea, que si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado. En mayo 23, en 1937, murió un héroe del mundo al revés. John D. Rockefeller, dueño del mundo, rey del petróleo, fundador de la Standard Oil Company. Había vivido casi un siglo. En la autopsia no se encontró ningún escrúpulo. Julio 24, vamos a hacer un homenaje a la comunidad internacional para tratar de ayudar a responder a la pregunta que todos nos formulamos: ¿por qué fracasan las reuniones cumbres? Todo el tiempo hay reuniones cumbres, continuamente, un día sí, otro no, hasta de noche hay reuniones cumbres, y siempre fracasan. Yo creo que la historia debe ser más o menos así. El cocinero convocó al ternero, al lechón, al avestruz, a la cabra, al venado, al pollo, al pato, a la liebre, al conejo, a la perdiz, al pavo, a la paloma, al faisán, a la merluza, a la sardina, al bacalao, al atún, al pulpo, al camarón, al calamar, y hasta al cangrejo y la tortuga, que fueron los últimos en llegar. Y cuando estuvieron todos, el cocinero explicó: los he reunido para preguntarles con qué salsa desean ser comidos. Uno de los invitados murmuró: yo no quiero ser comido de ninguna manera, y el cocinero dio por finalizada la reunión.
Hace algún tiempo, según me contaron, uno de ellos estaba recorriendo las afueras de Santo Domingo cuando se detuvo ante el gallinero de doña María de los Mercedes Holmes. Ella estaba arrojando maíz a sus gallinas. El desconocido señor emergió de su automóvil y le preguntó: «Si yo le digo exactamente cuántas gallinas tiene usted, ¿usted me da una?». Y encendió su computadora tablet con pantalla táctil, activó el GPS, se conectó a través de su teléfono celular 3G con el sistema de fotos satelitales y puso en funcionamiento el contador de píxeles. «Usted tiene 132 gallinas». Y atrapó una. Entonces doña María de las Mercedes le preguntó: «Oiga, si yo le digo en qué trabaja usted, ¿me devuelve la gallina?». «Entonces se lo digo. Usted es un experto internacional. Yo me di cuenta porque vino sin que nadie lo llamara. Se metió en mi gallinero sin pedir permiso y me dijo algo que yo ya sabía y me cobró por eso». Noviembre 1. Cuidado con los bichos. En 1986, la peste de las vacas locas golpeó a los británicos y más de 2 millones de vacas sospechosas de contagiosa demencia fueron castigadas con la pena capital. En 1997, la gripe del pollo, difundida desde Hong Kong, sembró el pánico y condenó a 1,5 millones de aves a la muerte precoz. En el año 2009 estalló en México y en Estados Unidos la gripe porcina, y el planeta entero tuvo que enmascararse contra la peste. Millones de cerdos, no se sabe cuántos, fueron sacrificados por toser o estornudar. ¿Quién tiene la culpa de las pestes humanas? Los animales. Así de simple. En cambio, están libres de toda sospecha los gigantes del agronegocio mundial, esos aprendices de brujos que convierten los alimentos en bombas químicas de alta peligrosidad. Algo sobre la ciencia, algunos relatos que tienen que ver con la ciencia. Noviembre 10 es el Día de la Ciencia. Y un noviembre 10, el médico brasileño Drauzio Varela dio a conocer los resultados de una investigación que había hecho y comprobó que el mundo invierte 5 veces menos dinero en la cura del mal de Alzheimer que en estímulos para la sexualidad masculina y en siliconas para la belleza femenina. Traducido, que de aquí a unos pocos años tendremos viejas de tetas grandes y viejos de penes duros, pero nadie recordará para qué sirven. Diciembre 8, el arte de las neuronas. En 1906, Santiago Ramón y Cajal recibió el Premio Nobel de Medicina. Él había querido ser artista-pintor, pero su padre no lo dejó y no tuvo más remedio que convertirse en el científico español más importante de todos los tiempos. Él disfrutaba explorando los misterios del sistema nervioso, pero más disfrutaba dibujándolos. Y sus dibujos sorprendentes parecen hechos por artistas como Miró o Klee. Pero todavía más todavía disfrutaba don Santiago, diciendo a viva voz todo lo que pensaba, a sabiendas de que eso iba a darle más enemigos que amigos. A veces preguntaba, sorprendido: «¿Pero cómo? ¿Tú no tienes enemigos?». «¿Cómo que no? ¿Es que jamás dijiste la verdad? ¿Nunca luchaste por la justicia?». Y eso me recuerda una frase de mi maestro norteamericano, uno de mis maestros norteamericanos, que tengo más de uno, Ambrose Bierce, un gran escritor, que es autor de frases inmortales, una de las cuales dice: «Quien no tiene enemigos no merece tener amigos». Una cosa que no es mía, bueno, pero es de un gran poeta de Senegal. Ya quisiera yo escribir como él. Léopold Senghor.
que tiene que ver con el tema y que no resisto la tentación de leerlo, ¿no? Como decía Oscar Wilde, yo resisto todo menos la tentación. No resisto la tentación de leer esta maravilla, que no es mía, repito, sino de este gran poeta senegalés. Querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando me da el sol soy negro, cuando estoy enfermo soy negro, cuando muera seré negro, y mientras tanto tú, cuando naciste eras rosado, cuando creciste fuiste blanco, cuando te da el sol eres rojo, cuando sientes frío eres azul, cuando tienes miedo eres verde, cuando estás enfermo eres amarillo, cuando mueras serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color? Pero uno último, que no es de los hijos de los días, sino de otro libro, pero que viene a cuento, porque se refiere también a un día, al 31 de diciembre. 6 siglos después de su fundación, Roma decidió que el año empezaría el primer día de enero. Hasta entonces, cada año nacía el 15 de marzo. Pero no hubo más remedio que cambiar la fecha por razón de guerra. España ardía. La rebelión, que desafiaba el poderío imperial y devoraba miles y más miles de legionarios, obligó a Roma a cambiar la cuenta de sus días y los ciclos de sus asuntos de Estado. Largos años duró el alzamiento, hasta que por fin la ciudad de Numancia, la capital de los rebeldes hispanos, fue sitiada, incendiada y arrasada. En una colina rodeada de campos de trigo, a orillas del río Duero, yacen sus restos. Casi nada ha quedado de esta ciudad que cambió para siempre el calendario universal. Pero a la medianoche de cada 31 de diciembre, cuando alzamos las copas, brindamos por ella, aunque no lo sepamos, para que sigan naciendo los libres y los años.